En este video vamos a ver lo que es el producto punto y qué es el producto cruz, que probablemente ustedes recordarán más o menos bien, pero vamos a recordar la definición un poco más precisa. El producto punto, de manera general, se define como si nosotros tenemos un espacio vectorial y tenemos dos vectores dentro de ese espacio vectorial, entonces debe de cumplir, es una operación que cumple con las siguientes propiedades: que si uno de esos vectores es diferente del vector nulo, entonces el producto punto consigo mismo es mayor que 0. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que sea conmutativo el producto punto. La tercera propiedad es que el producto punto de un vector que estaba multiplicado por un escalar, multiplicado por otro vector, nos da el escalar multiplicado por el producto punto de los dos vectores. Cabe mencionar que además esta operación va del espacio vectorial del producto, del producto cartesiano de B con B a los números reales, ¿ok? Los números reales, o puede ser números complejos. Entonces, si tenemos un número multiplicado por nuestro vector, ese número de alguna forma sale. Y por la propiedad de conmutatividad, no importa si está multiplicando al primer vector o al segundo vector. Y la última propiedad es que sea asociativo distributivo nuestro producto punto. O sea, si yo tengo la suma de dos vectores multiplicados por un vector, eso es la suma de los dos productos, de A por C más B por C. ¿Okay? Esto no solamente nos define unívocamente el producto punto. Hay varias opciones de producto punto. Entonces aquí vienen unos ejercicios para que ustedes traten de ver si el producto punto es un producto punto. Entonces de dos ya les digo directamente, son un producto punto y les toca demostrarlos. Entonces el típico es el que usamos nosotros en física, que es si nosotros tenemos un vector de este tipo, que sean un arreglo de números, entonces estos viven en un espacio Rn, y hacemos el producto punto entre dos. Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar la entrada 1 con la entrada 2 y sumarle la entrada 1 con la entrada 1 y sumarle la entrada 2 con la entrada 2 y así sucesivamente hasta la entrada n con la entrada n, que lo reducimos como la suma de AI por BI, ¿no? Que en la notación de Einstein podríamos quitar este símbolo de suma porque los dos tienen una I por ahí, en conjunto. Ahora solo lo defino para dos dimensiones y es el producto punto entre dos vectores, es simplemente A1 por B1 menos A1 por B2 menos A2 por B1 más dos veces A por A2 por B2, ¿no? Entonces esta es otra definición de producto punto. Por supuesto no tiene nada que ver con la de arriba, no forma la misma clase de objetos, es realmente diferente. Es como pensar en una especie de espacio torcido que nos da este tipo de producto punto. Sin embargo, las propiedades del producto punto van a ser las mismas y vamos a poder definir ángulos y normas y todo con ello. Y ahora les hago la pregunta, como un tercer problema, si el máximo del conjunto de todos los valores absolutos, ¿no? Entonces esto es si nosotros, por ejemplo, tomamos estos de aquí, entonces este máximo sería el máximo del valor absoluto de 1 y el valor absoluto de A2, ¿ok? Y este máximo sería el máximo del conjunto del valor absoluto de B1 y el valor absoluto de B2. O en este caso, ¿no? Sería el máximo del valor absoluto de A1, el máximo del valor, el valor absoluto de A2, el valor absoluto de A3, así hasta el valor absoluto de N. ¿Okay? Entonces esos son estos máximos. Y la función incluye el producto de ambos máximos. Entonces quiero que revisen viendo las propiedades de nuestra operación producto punto, si esta definición cumple también con el producto punto. Y demostrar que esto pues es demostrar que ambas operaciones cumplen con las cuatro propiedades que vimos aquí. ¿Okay?
un teorema, perdón, muy importante es este que se llama la desigualdad de Schwarz, que nos dice básicamente que si nosotros tenemos dos vectores dentro de un espacio vectorial, con cualquier definición de producto punto que cumpla con las propiedades que vimos antes, entonces se cumple esta desigualdad, que de alguna forma está relacionada con la desigualdad del triángulo. Entonces, como parte de los ejercicios es que demuestren este teorema. Para ello, básicamente tienen que desarrollar el producto punto de esto, utilizando la definición general, esta definición general de producto punto. Entonces sus propiedades y todo lo tienen que desarrollar, ser listos al desarrollarlo, y luego van a encontrar por ahí una ecuación cuadrática y pues les va a salir, o sea, la ecuación cuadrática va a ser esto del otro lado o esto de este lado, y darse cuenta que para que sea positivo una cosa tiene que suceder esto. En fin, les doy un hint, que es pensar en este producto punto, ¿no? Donde E es un escalar cualquiera, y vean qué es lo que sucede y si ahí con eso pueden obtener esta desigualdad de aquí. Entonces piénsenle un poquito y a ver si lo demuestran. Ok, el siguiente paso es definir una norma. La norma es simplemente la raíz cuadrada del producto punto de un vector consigo mismo. Entonces, la norma la puedo escribir de esta manera, o la puedo escribir simplemente ya sin la flechita de arriba, ¿no? De ahí se obtiene un teorema relativamente rápido, que es que siempre es positivo a menos que el vector A sea nulo, porque solo con el vector con el vector nulo se da que el producto punto es nulo. Eso se puede demostrar relativamente fácil. Lo dejo como un ejercicio extra, digamos, que no tiene número. Y eso nos lleva a otra propiedad más, que es que la norma de la suma de dos vectores es menor o igual que la suma de las normas, ¿no? Y eso lo podemos ver entonces se le llama desigualdad del triángulo, porque es como si fuera un triángulo. Entonces aquí tenemos un vector 1, un vector 2, y aquí sería aquí lo puse mal, esta era la norma de del A más B, y esta es la norma de A más la norma de B, ¿no? Entonces la norma de A más B, que es esto de acá, ¿no? Este es A más B. Entonces la norma de A más B, es más, déjenme lo corrijo. Entonces la norma de, ahora sí, la norma de este es el vector A más B, entonces su norma pues tiene que ser menor que la norma de A más la norma de B, que son los lados de un triángulo, y los dos lados de un triángulo sumados pues siempre tienen que ser mayor que cualquiera de los lados, ¿no? Eso se cumple siempre, excepto cuando los vectores son colineales, ¿no? En ese caso pues el vector va desde A hasta B, perdón, desde el origen hasta la suma de A hasta B, pasando por algún punto intermedio que sea A. Pues eso nos da la igualdad. Entonces, la igualdad solamente se da cuando los vectores sean colineales. Ahora, lo bonito de este resultado es que aplica a cualquier tipo de norma, o sea, a cualquier tipo de producto punto, que no necesariamente es el producto punto que dijimos hace un momento. Entonces con esta versión de producto punto, esta norma es la norma a la que estamos acostumbrados, pero en general aplica para cualquier tipo de norma, ¿no? Entonces incluso si utilizamos, por ejemplo, este producto punto, que es un poco más raro, ¿no? Eso nos produce un tipo de norma, una norma extraña, pero cumple de todas formas esta desigualdad. Ahora vamos a revisar un poco sobre la definición de un ángulo utilizando el producto punto, y para ello primero quiero decir que es un vector unitario, y un vector unitario es un vector dividido entre su norma, de tal manera que la norma de los vectores unitarios sea 1, ¿no? Porque la norma de esto sería la norma solamente de la parte de arriba, lo cual es igual
a la norma de A entre la norma de A, lo que nos da 1. ¿Ok? Ahora, recordando la desigualdad de Schwarz, tenemos, esta es la desigualdad de Schwarz. Vamos a poder simplemente recordar que por este mismo, pues es la norma al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí lo puse mal, es A cuadrada y B cuadrada, ¿no? Porque esta es la norma al cuadrado, esta es la norma al cuadrado, entonces lo paso dividiendo de este lado. Entonces, si lo paso dividiendo, me queda un 1 de este lado y nos queda 1 es mayor o igual que esta cosa. Pero la norma es mayor que 1, digo, es mayor que 0, este es mayor que 0, y este también, como es un cuadrado, es mayor que 0, y por lo tanto todo tiene que ser mayor que 0. Entonces esta cosa debe ser mayor que 0 y menor que 1, con los cuadrados aquí. Aquí ya lo corregí para esta diapositiva, para el siguiente paso. Entonces era al cuadrado dividido entre A cuadrada y B cuadrada están entre 0 y 1. Y eso es equivalente a que si yo saco la raíz cuadrada, entonces puedo tener la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada negativa. Eso significa que A punto B entre AB está entre menos 1 y 1. Y eso nos recuerda de alguna forma a las funciones trigonométricas, en particular el seno o el coseno, de un ángulo que están igual definidas entre 0 y 1. Entonces, tienen ahí un rango de valores y eso de alguna forma nos da la impresión de que debería de ser un coseno o un seno esto de aquí. No es que signifique, pero es una manera de definir un ángulo con una norma cualquiera. Ahora bien, ¿qué pasa si los vectores son el mismo? Entonces va a ser A.A, que nos da la norma al cuadrado, dividido entre A por A, que es la norma al cuadrado también, y eso nos da 1. Y quiero que sea una cosa quiero que en ese caso, o sea, son dos vectores que están en la misma dirección, el ángulo que forme sea 1. Y si son inversos, quiero que sea menos 1. Y si son inversos, va a ser A punto menos A. Y ese menos se sale. Entonces nos queda A cuadrada entre A cuadrada, lo cual nos da el menos 1. Y entonces cuando son uno en una dirección y el otro en otra dirección, nos da menos 1. Y quiero que el ángulo de eso sea pi. Entonces, ¿qué función me da eso? Pues resulta que lo más adecuado es pensar que esto es el coseno, porque el seno no pasa, o sea, para que nos dé 1, el seno tiene que ser pi medios y no 0. Y para que sea menos 1 tiene que ser 3 pi medios y no pi. En cambio, para el coseno sí pasa eso. Entonces, podemos pensar que esto es la definición del coseno entre dos vectores. Y por lo tanto, el ángulo entre esos dos vectores va a ser el coseno a la menos 1 de esta cosa, ¿no? De tal cual esto que teníamos aquí. Se puede demostrar que ni se los voy a pedir ni lo vamos a hacer porque es un poco de talacha que no quiero hacer, que esta definición de coseno coincide con el coseno entre dos vectores, con la definición de producto punto de aquí, ¿no? Entonces, con esta definición de producto punto, el ángulo, este ángulo coincide con el ángulo que entendemos como ángulo entre dos vectores. Y es de destacarse que esta definición sirve para vectores de cualquier dimensión, no solamente para vectores 2D o para alguna cosa que se imaginen, sino para cualquier tipo de vectores. Y ahora les pido como ejercicio que hagan una función que calcule esto, pero para el producto punto pensado como la definición del ejercicio 28, que es esta, ¿no? Entonces es solamente para una cosa dos dimensional, pero es algo curioso, ¿no? Entonces quiero que revisen y comparen de una vez esta definición de ángulo con el ángulo con la misma, perdón, esta definición del ángulo con esa definición de producto punto, con la definición de ángulo utilizando el producto punto típico que conocemos, ¿no? Antes de continuar con la presentación,
quiero recordarles que en Julia pueden poner el producto punto. Entonces si yo tengo el vector 1 y lo quiero multiplicar por el vector 2 como punto, entonces voy a escribir así, dot, perdón, no dot así, sino c dot, y tab. Entonces me aparece ese punto y puedo multiplicarlo por el otro. Perdón, no va a funcionar porque necesito utilizar using linear algebra. Ahora sí, entonces con esa paquetería que ya está precargada, que ya se los había mencionado en algún otro video, se puede hacer el producto punto de esta manera. Otra forma de hacerlo, por si no se acuerdan cómo sacar ese dot, es simplemente escribir dot, abrir paréntesis, cerrar paréntesis con los cosas estos intermedios. Funcionan los dos igual. Y de una vez les aviso que también existe el producto vectorial, el producto cruz. Ese se logra, puede ser como cross también, B1, B2, pero también lo pueden poner como B1 times B2. A mí me gusta más porque se ve como se debe de ver, ¿no? Entonces tanto el producto punto como el producto cruz lo pueden obtener con esta versión de linear algebra, que vamos a usar muy frecuentemente, pues porque muchas de las cosas que vamos a hacer usan álgebra lineal. Por supuesto, este producto punto es el producto punto típico, no es el producto punto ese extraño que les puse o cualquier otro, o sea, es un producto punto. Entonces, pues no van a poder con este producto punto hacer los ejercicios que les pedí utilizando el otro producto punto. Van a tener que definir su propia versión de producto punto. Ahora, si ya tenemos una definición de ángulo, pues entre dos vectores va a haber algunos casos donde el ángulo sea exactamente pi medios, ¿no? Y ese ángulo va a ser cuando esta cosa sea cuando el coseno de lo que está aquí adentro sea cuando el coseno de esto sea 0, y eso significa que lo que está aquí adentro sea 0, y esto va a ser 0 como a y b no son ceros, eso era por supuesto una condición necesaria para poder hacer estos despejes. Cuando a y b no son ceros, pues esto va a ser 0 solamente si el producto punto de arriba es 0. Entonces podemos definir que dos vectores son ortogonales solo si su producto punto es igual a 0. Entonces esa es básicamente una definición de dos vectores ortogonales, es cuando su producto punto sea igual a 0. Ahora, si todos los vectores de un espacio vectorial B son ortogonales a todos los vectores de otro espacio vectorial B', decimos que B es ortogonal a B'. ¿Okay? Entonces, si yo tomo cualesquiera dos vectores de uno del vector B y otro del vector B', y ellos entre sí son ortogonales, o sea, su producto punto es igual a 0, entonces, si para cualesquiera dos vectores de esa manera elegidos, el producto punto es igual a 0, decimos que el espacio B es ortogonal al B', y por supuesto eso implica que el B' es ortogonal al B, porque el producto punto conmuta. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el espacio 3D? En el espacio 2D, que es el más fácil, o incluso podría poner un espacio 1D, pues si tenemos solo un espacio 1D y lo intentamos separar, pues no se puede separar porque solamente no hay un subespacio vectorial, son todos el mismo. El único subespacio vectorial podría ser el origen, y el origen, pues sí, podemos decir que su producto punto con cualquiera es 0, porque el origen es 0,0,0, lo que quieran ceros, y entonces 0 por cualquier cosa nos da 0, y por lo tanto el origen es ortogonal a cualquier espacio vectorial. En el caso 2 dimensional podemos separar en dos cosas un espacio, entonces por ejemplo todo un vector, lo que genera un vector, que es por ejemplo el 1, 0, que es el eje X,
¿no? Entonces el espacio que genera el 1, 0 va a ser ortogonal al espacio que genera el 0, 1, ¿no? Entonces cualesquiera vectores ahí, producto cualesquiera vectores aquí, ¿no? No importa qué tan grandes sean, van a ser ortogonales entre sí. Y eso significa que todos los que están en esta dirección multiplicados por todos los que están en esta dirección nos va a dar 0. En el caso 3D, pues también tenemos como posibilidades separar el origen del espacio completo, ¿no? Entonces el origen dijimos que siempre era ortogonal a cualquier cosa, pero también podemos separarlo como un vector cualquiera y un plano que sea ortogonal. Entonces los vectores que van a, el espacio vectorial que genera este vector cualquiera, que es una línea recta al final, va a ser ortogonal a un plano que genere cualesquiera dos vectores en ese plano, ¿no? Entonces esas son las únicas dos posibilidades para el espacio, para subdividir el espacio en 3D. En más dimensiones hay más opciones. Puedo yo dividirlo en origen y un espacio completo, en una cosa de una dimensión y una cosa de dimensión n-1, una cosa de dos dimensiones, de dimensión 2, perdón, y una cosa de dimensión n-2, tres dimensiones y n-3, nd y md y n-md, ¿no? Eso siempre se va a poder, cuando separemos un espacio ortogonal, siempre lo vamos a separar así. En un conjunto en un subespacio que sea de dimensión m y un subespacio que sea de dimensión n-m, ¿no? Entonces siempre los espacios ortogonales, los subespacios ortogonales dentro de un espacio vectorial van a sumar entre ellos la dimensión del espacio total, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para obtener un espacio ortogonal en general si tengo un subespacio de vectores? Entonces para ello vamos a primero entender el producto punto como una proyección. Entonces ya habíamos dicho que el producto punto era como el coseno del ángulo entre dos vectores. Si yo ahora tengo un vector 2, un vector 1, está por ahí relacionado, ¿no? Y quiero saber la proyección del vector 2 sobre el vector 1, entonces lo que hago es saco el coseno de este ángulo, que está relacionado con el producto punto, y lo multiplico por la norma del vector 1, y luego lo multiplico por un vector normal en la dirección del vector 2, entonces sería el vector 2 entre la norma del vector 2, ¿ok? Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer como proyección. Tomamos el producto punto, a ver, voy a regresar a esta cosa. Entonces el coseno del ángulo va a ser el producto punto dividido entre las normas, ¿ok? Entonces el producto punto dividido entre b entre a sería el coseno del ángulo θ, que es el que tenemos aquí, este coseno. Eso multiplicado por la norma de uno de ellos, entonces en este caso es del vector que vamos a proyectar, entonces voy a proyectar el vector A sobre el vector B, entonces multiplicado el producto punto dividido entre las dos normas por la norma del vector A, nos queda nada más la norma del vector B, ¿ok? Y ahora eso lo vamos a poner en la dirección del vector B. Se me había pasado aquí una cosa, dividir entre la norma de B, igual que aquí dividir entre la norma de AJ. Entonces, otra vez lo digo, este sería el vector de proyección. Entonces, ¿cuál es? El coseno del ángulo, el coseno del ángulo es B punto A dividido entre la norma de B entre la norma de A, ¿ok? Y eso multiplicado por la norma del vector que estamos proyectando. Estamos proyectando el vector A. Entonces multiplicado por A. Eso se va a un vector B.
y luego multiplicado por un vector normal en la dirección de B2, ¿no? En este caso de B. Entonces el vector normal sería el vector B dividido entre su norma. ¿Okay? Entonces eso define la proyección de un punto en cualquier tipo de definición de producto punto. En particular para la que queremos, pero para la que usamos normalmente en física, pero es algo muy general. Entonces, como ejercicio, quiero que demuestren que lo que se ve aquí, que el vector que va de aquí a acá, o el que va de aquí a acá, da lo mismo, es ortogonal al vector sobre el cual proyectamos, ¿no? Entonces para eso vamos a llamarle C a la proyección, o sea, esta cosa de A sobre B, y lo que tienen que demostrar es que el vector que va desde C hasta A o desde A hasta C, entonces el inverso de es ortogonal al vector en realidad aquí es el vector B, perdón, sería al vector sobre el que proyectamos, ¿no? Entonces este vector va a ser ortogonal a esto de aquí y es al vector B. Y de este ejercicio podemos pensar en una técnica para hacer vectores ortogonales en general. Entonces si tenemos una base cualquiera y yo la quiero transformar a una base ortogonal, en esto puedo hacer una estrategia. Y una vez que tengo mi base ortogonal, puedo pensar lo siguiente. Si yo tengo un subespacio vectorial, de ese tengo una base. Entonces con ese de esa base saco sus vectores ortogonales. Y a ellos les saco vectores ortogonales con el resto de la base del sistema. Entonces quizás no me expliqué tan bien, pero lo voy a dibujar para que sea más claro. Y ahí espero que quede un poco más claro todo. Voy a pensar que tengo aquí mis ejes coordenados y estos tres vectores son mi base de mi espacio o de mi subespacio que quiero ortogonalizar. Entonces ahí se ve que pues aquí en realidad no forman un ángulo recto entre ellos, quizás entre algunos sí, pero no entre todos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que voy a seguir? Entonces este va a ser mi primer vector. Lo voy a llamar B en la base 1, ¿no? Espera. B1. Y este es B2. Y este es B3. Estos son los de la base. Y ahora lo que voy a hacer es proyectar. Entonces el primero, el B1, ese se va a quedar como uno de mis vectores de mi base ortogonal nueva. Y ahora voy a hacer la proyección de B1 de B2 sobre B1. Entonces se viene por acá y termina estando acá, ¿no? Entonces este es uno de mis nuevos vectores. Y eso me produce un posible nuevo valor, que es este de acá, que lo voy a pintar ahora con azul. Entonces ahora tengo yo un vector aquí que es ortogonal, que es equivalente a uno que va por aquí sobre el eje Z, ¿ok? O quizás no va sobre el eje Z, en realidad está torcido, entonces va por ahí. Aquí ya puse el vector P1, es el A1 también, en nuestra base ortogonal, y este nuevo vector que está en azul, en la dirección desde la proyección hasta el B2, que es lo mismo que si comenzara en el origen de este lado, ese es el A2, ¿no? Entonces esto es una A, aunque no parezca. Y ahora quiero hacer el vector A3. Entonces, ¿cómo voy a hacer el vector A3? Pues lo que yo puedo hacer es proyectar ahora sobre la proyección. Entonces voy a proyectar el vector B3 sobre este de acá. Entonces me queda ahí un nuevo vector, ¿no? Un nuevo punto. Y voy a poner en verde ahora mi vector ortogonal, que es este de acá. Es justamente de acá, ¿no? Entonces este lo puedo poner acá.
Ya que proyecté el vector B3 sobre el A2 y con ese construí mi vector A3', lo voy a llamar, sé que este A3 es ortogonal al A2. Ahora, si este A3' lo proyecto sobre el A1, que es este de aquí, entonces voy a tener ahí una proyección, y cuando saque el ortogonal a ese necesariamente ya tiene que ser un vector que sea ortogonal al A2, porque fue la proyección, el A3' ya era ortogonal al A2, y tiene que ser ortogonal también al A1. Entonces este de aquí, que ya lo voy a poner así como en esta dirección, es el A3. Este ya es realmente un vector que sea ortogonal a los otros dos. Entonces esa es una estrategia general. Si yo primero proyecto el B2 al B1 y con eso saco el vector que va de la proyección al B2 y ese va a ser ortogonal al B1. Luego proyecto el B3 a la proyección del A2 y el vector que saque de ahí lo proyecto al A1 y con eso saco un A3, ¿no? Entonces ya tengo 3. Si tuviera un cuarto, pues haría el mismo proceso. Primero lo proyecto al A3, luego eso me da un vector con la distancia entre o con el vector que conduce de la proyección al A4. Saco un vector que voy a proyectar sobre el A3 y luego con eso saco un vector que voy a proyectar sobre el A2 y con eso voy a sacar un vector que voy a proyectar sobre el A1. Entonces esa forma de hacerlo es lo que puse en la formulita esta. Entonces esta fórmula es el resultado de proyectar sobre el B1 y luego de ahí sacar uno que sea la distancia de este estilo, y luego eso proyectarlo sobre luego es utilizarlo para que se proyecte sobre ese y sacar el vector que va desde la proyección hasta el B2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces esa es la estrategia, se obtiene esta cosa de aquí. Ahora, eso significa, ustedes por supuesto este sistema se acaba cuando se llega a n con n el número de vectores y comienza con i igual a 1. Entonces i igual a 1 es desde j igual a 1 hasta 0, entonces esta parte no se va y el a1 va a ser igual al b1 y de ahí en fuera pues cada uno se va repitiendo y repitiendo y va a requerir de todos los anteriores. Entonces los i's son los que ya obtuvimos, entonces es una forma recursiva. Si tengo el primero, puedo obtener el segundo, y con el segundo puedo obtener el tercero, y con el tercero puedo obtener el cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, toda esta suma gigante se refiere a la proyección de la proyección de la proyección de la proyección, y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, un ejercicio un poco difícil de mostrarse, y para eso lo mejor es que el dibujito que les puse como ejemplo y explicación lo traten de desarrollar de forma algebraica y lleguen a esta fórmula, y es que demuestren que por pares todos los AI son ortogonales entre sí y que ninguno de ellos es cero en el fondo, ¿no? Entonces si el que no sea cero tiene que ver con que la base inicial no tiene elementos que sean cero, porque si alguno fuera cero serían dependientes entre sí. Pero por pares, o sea, el A1 con el A2, que ese ya lo demostrarían en el ejercicio 32, está muy simple. El A1 con el A3, el A1 con el A4, el A1 con el AN, y luego el A2 con el A3, el A2 con el A4, el A2 con el A5, etcétera, así hasta el N-1 con el AN, que todos ellos sean ortogonales entre sí, es decir, que el producto punto de ellos es igual a 0, ¿ok?
Y otro ejercicio que quiero que hagan, y es uno mucho más sencillo que el 33, es utilizar esta fórmula de aquí para obtener con esa fórmula o con esa estrategia una base ortogonal para estos tres vectores que les puse aquí, ¿no? Entonces tomen tres vectores y apliquen esta fórmula recursiva. Quiero ver si sí entienden cómo aplicar la fórmula recursiva. Entonces, este es más difícil, este es mucho más fácil, pero sí requieren aplicar la fórmula, ¿no? Entonces quiero ver si realmente la pueden aplicar. Y ahora vamos con el producto cruz. El producto cruz, como les dije, solamente se define para espacios R3. Para un espacio de medida, de menor dimensión, pues lo que se tiene que hacer es agregarle ceros a las coordenadas que faltarían, ¿no? Entonces, si solamente se tiene X, pues agregan dos ceros, y entonces el producto cruz siempre va a ser 0 entre dos vectores de una dimensión. Ese no tiene ningún chiste, pero en dos dimensiones, pues ya no es 0 siempre, entonces se le agrega un 0 más a la última coordenada, y eso, entonces, por ejemplo, todos los que tengan A3 o B3, entonces todos estos se van, pero nos quedan estos de aquí, ¿no? Entonces, en R2 todavía tiene sentido el vector, el producto cruz, excepto que no está definido sobre el espacio R2, estaría definido sobre el espacio R3, porque este sería 0 y este sería algún valor, ¿no? Entonces sería ortogonal al espacio R2. En general, quiero que como ejercicio, con esta definición del producto cruz, que es simplemente una formulita, demuestren que ese producto cruz es ortogonal tanto al vector A como al vector B, ¿ok? Entonces eso es un ejercicio relativamente simple. Tienen que aplicar la definición de producto punto, la definición de producto punto, ¿ok? Y el producto también con B, y ver que funciona, ¿no? Recuerden que si tenemos dos vectores A y B, esos dos generan un espacio. Entonces el que el producto cruz sea ortogonal a A y sea ortogonal a B, de hecho significa que el producto cruz es ortogonal a todo el plano que generan A y B, ¿ok? Bueno, eso es uno de los. Otro de los ejercicios tiene que ver con las propiedades como producto del producto cruz, y es que sea distributivo asociativo, aunque esta vez no es conmutativo sino anticonmutativo. Es realmente directo. La parte de anticonmutativo pues es simplemente cambiar los índices, las letras A y B, y compararlos y ver qué es lo que se obtiene. Es realmente rápido. Que sea asociativo pues es aplicar la definición y separar y demás, y que sea distributivo también es aplicar la definición a una suma primero. Uno un poquitín más difícil. Todos estos son en realidad extremadamente fáciles, o sea, el 35 y el 36 son muy directos. El 37 tiene un chirrinín más de dificultad, pero es un chirrinín, no es mucho más difícil. Es demostrar que el producto punto también lo pueden ver como el producto de las normas por el seno del ángulo entre los dos. Entonces esto ya nos dice que hay alguna relación entre el producto punto y el producto cruz. No sé si dije producto punto hace un momento, pero el producto cruz es AB por el seno del ángulo entre los dos. Acuérdense, esto es la norma de ello, porque si no sería un vector esta cosa, ¿no? Entonces la norma de esta cosa es AB por el seno del ángulo. Acuérdense que el producto punto es el coseno del ángulo entre AB, entonces están como muy relacionados por ahí, y van a poder usar eso para otro ejercicio. Ahora, solo antes de pasar a los siguientes ejercicios, quiero mencionar que este resultado, de hecho, lo que nos está diciendo es que el producto cruz nos representa un vector que sea ortogonal al plano que producen o que generan el vector A y el vector B, pero además que tiene como norma
el área del paralelogramo formado por esos vectores. Entonces, ¿cómo se forma el paralelogramo? Tenemos el vector B en esta dirección, el vector A en esta dirección. Entonces, así como sumábamos, agregamos de cada lado el vector B de este lado, el vector A de este lado, y eso nos produce un paralelogramo. Y ese paralelogramo tiene área A cruz B. ¿Por qué? Porque tenemos que la norma de A cruz B es esta cosa de aquí, ¿no? El AB seno de teta. Pero ¿cuál es el seno de alfa? ¿Cuál es el seno de alfa? Pues el seno de alfa multiplicado por A nos da justamente esta altura. Entonces aquí tenemos, este sería el ángulo alfa, ¿no? Entonces, si yo tengo que este vector que va sobre el ángulo, va a un ángulo alfa del vector B, de este vector, que podríamos pensarlo como parte de una base ortogonal, donde hay otro vector por aquí que es el otro ortogonal. Entonces este vector A, que es como una especie de radio, multiplicado por el seno de alfa, que este es el ángulo, el seno de alfa, lo que nos va a dar es justamente la altura que va desde el vector B hasta el punto A, ¿sí? Entonces, de hecho, lo que antes decíamos, antes habíamos hablado sobre la proyección, ¿no? Que es el coseno de esta cosa, el coseno del ángulo multiplicado por A, eso es la proyección, ¿no? Sobre esta, y eso multiplicado por un vector unitario que va en la dirección de B. Entonces, antes hablábamos del producto punto. Pues el producto cruz, ya lo estamos viendo aquí, tiene que ver con la otra componente de alguna forma. Y eso multiplicado por B, que es la norma de B, que es la base de este paralelogramo. Entonces la base del paralelogramo multiplicado por la altura del paralelogramo nos da el área del paralelogramo. Entonces el tener esta formulita, este ejercicio, resolver el ejercicio 37, es equivalente a mostrar que la interpretación geométrica del producto cruz es como el área de ese paralelogramo en la dirección de un vector ortogonal. Bueno, eso sería tanto el ejercicio 35 como el 37, ¿no? Entonces la parte del vector ortogonal más la parte de la ahora, como ejercicio es uno que creo que es especialmente bonito, entonces los motivo mucho a hacerlo. El chiste es, ustedes tienen una sucesión ordenada de puntos con la que forman un polígono. Entonces no tiene que ser un polígono convexo, no tiene que ser regular, solamente es una unión de puntos vía segmentos que los unen. Entonces está ordenado esto. Y por ahora, aunque en realidad no es necesario, no quiero que los segmentos se intersecten entre ellos, excepto en el vértice que una a dos segmentos, ¿okay? Pero que no haya, o sea, que este punto 7 no podría estar por acá, porque entonces el segmento P1 al P7 se intersectaría con el P3 al P4. No es tan importante esa parte, pero es un poco complicado definir el área de un polígono que está así, intersectado de una forma rara. Entonces, como no quiero un área rara, voy a exigir que el polígono que se considere no tenga intersección entre sus segmentos. Entonces, lo que quiero que demuestren, o más bien que obtengan, es una fórmula para obtener el área de este polígono, no de este en particular, sino de un polígono cualquiera, donde se dan los puntos de forma ordenada, vía utilizar el producto cruz. Entonces el hint es, ustedes ya saben que el producto cruz entre dos vectores les da el área de un paralelogramo, ¿ok? Entonces los dos vectores, pues de alguna forma lo que les dicen es donde tengo uno de los vértices, otro de los vértices, el otro es el origen en el fondo, y finalmente el último pues sería la suma de los dos vértices. Y
si yo cruzo un segmento de aquí a acá, obtengo un triángulo. Y ese triángulo tiene un área que sea el producto cruz entre dos, simplemente. ¿Ok? Que es la mitad del área de este paralelogramo. Entonces, de alguna manera, dados tres puntos, si son ligeramente observadores, van a poder deducir directamente con el producto cruz una fórmula para obtener para tres puntos. Entonces, para un polígono de tres puntos, un triángulo, que no nos importa si está en el espacio 2D o en el espacio 3D. Eso es una belleza. Van a poder obtener el área dadas las posiciones de los tres puntos del triángulo. Y con eso, pues ya tienen el área, una fórmula para el área del triángulo utilizando el producto cruz. Obviamente no van a siempre, o bueno, no es obvio, pero no van a utilizar siempre esta notación. Puede ser que requieran utilizar directamente la expresión de aquí. ¿Okay? Bueno, ya que tengan esa área del triángulo, pueden separar en pedazos en triángulos, pueden triangularizar su polígono de alguna forma lista. No es tan evidente, insisto, este es un problema difícil pero bonito, y con ello, con esa triangularización, pueden obtener una fórmula más general no solo para un triángulo, sino para un polígono de n vértices. Les recomiendo que comiencen con un triángulo y después pasen a un cuadrado, y ya que hayan entendido cómo hacerlo general para el cuadrado, quizás pueden pasar, o sea, si todavía les cuesta un poco de trabajo, pasen a un pentágono, a un hexágono, y ya después pasen a la fórmula general. Ya que tengan la fórmula general, que es el ejercicio 38, pueden pasar al ejercicio 39, y es ver qué relación hay entre esa fórmula general que obtengan y el teorema de Green, que es este que está acá abajo. Entonces, piensen en qué significa de su curso de cálculo toda esta maraña por supuesto son funciones L y M, que son en dos dimensiones. Entonces piensen qué significa esta integral circular y esta doble integral de superficie. Y vean si pueden relacionar la fórmula que obtengan de 38 con esta fórmula del teorema de Green. Y ya por último, otros pocos ejercicios, y uno consiste en demostrar esta relación de aquí arriba, que es un teoremita, y el otro problema consiste en demostrar esta otra relación. Son relaciones que vamos a ocupar bastante para hacer cálculos tanto ahora en mecánica como en el futuro. Probablemente lo van a utilizar en electro. Estas dos fórmulas son sumamente útiles. También en dinámica de fluidos lo van a utilizar. Entonces, pues es un poco de talacha, es directamente de las definiciones de producto cruz y producto punto. Entonces pueden hacerlo en las dos direcciones. De hecho, mi recomendación fuerte es: hagan primero esto completamente por un lado y esto completamente por otro lado, y vean que llegan a lo mismo. La misma recomendación es para de acá. Es un poco más latoso por la talacha que es, pero tampoco es exagerado. Entonces háganlo, y hasta aquí llego en este video. En el próximo video vamos a ver un poco de los cambios de coordenadas, y o sea, cómo se ve cómo podemos hacer para ver un mismo vector en un sistema de coordenadas y en otro sistema de coordenadas, que simplemente es una rotación o una reflexión o algo así. Entonces voy a tratar de deducir las ecuaciones que nos sirven para pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, y luego eso lo voy a usar
para hablar sobre matrices.